de lo que nosotros ahora somos y de lo que Dios nos dio en Cristo. Usted lo primero que tiene que recibir cuando entra a estudiar el libro de Romanos y antes también, tiene que recibir un nuevo documento. Ahora el documento que usted tiene ahora todavía tiene el viejo documento que le dio el gobierno, que le dio el Estado, y que dice que usted se llama así, que su número de documento es así, que vive en tal lugar. Bueno, pero ahora tenemos un nuevo documento. Y ese nuevo documento nos cambia a nosotros de posición. Amén. Ahora ya no somos argentinos. Ahora somos del cielo. Ahora. Amén. Gloria a Dios. Antes éramos argentinos, ahora somos del cielo. Y ahora nosotros tenemos una vida nueva. No, tenemos una patria celestial, dice. Por eso nuestra patria está, o nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde nosotros esperamos al Señor Jesucristo. Y ahora, ¿cómo nos llamamos? Todos tenemos la misma definición. Todos nos llamamos de la misma manera. ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo nos llamamos? Hijos de Dios. Amén. Hija de Dios. Ese es nuestro nombre que el Señor nos puso a nosotros. Amén. Hijo de Dios, santos. No, santos. ¿Y dónde vivimos nosotros? Todos vivimos en el cuerpo de Cristo. Aleluya. Ese es nuestro lugar. Nuestra casa espiritual es el cuerpo de Cristo o la iglesia. Amén. Todo eso lo enseñó el libro de Romanos. Pero ahora nosotros, para poder llegar a ser parte de la iglesia, tenemos que aceptar ese documento que Dios nos da a nosotros, ¿no? ¿Y qué hacemos con el documento viejo? Y bueno, el documento viejo es para las cosas de este mundo nomás, ¿no? Para las leyes de este mundo. Porque nosotros tenemos que respetar, dice la Biblia, las leyes de este mundo. Pero primero tenemos que respetar a Dios, dice. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu espíritu y con toda tu alma. Este es el primer y gran mandamiento. Entonces, ahora tenemos una documentación nueva. ¿Quién nos dio esa documentación? Dios. No somos sus hijos ahora. Antes no éramos hijos de Dios. Antes éramos hijos de Adán. Pero ahora somos hijos de Dios. Eso usted lo tiene que creer en su corazón. ¿Por qué lo tiene que creer? Porque Dios dice, ¿no? Dice que ahora somos hijos de Dios, porque a todo aquel que recibe le ha dado potestad para ser llamado hijo de Dios, ¿no? Damos gracias al Señor por eso, damos alabanza al Señor porque lo importante en el camino del Señor es saber quiénes somos, qué somos ahora. Hasta antes éramos pecadores, antes éramos del mundo, antes éramos carnales, pero ahora no. Ahora Dios dice que ahora somos espirituales. ¿Por qué somos espirituales? Porque nacimos de un Dios que es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, nosotros nacimos de Dios, entonces nosotros somos espirituales por el nuevo nacimiento, ¿no? Y entonces hacemos cosas espirituales. Para la gente las cosas espirituales es locura, pero para nosotros es normal, ¿no? Alabado sea el Señor. Vamos a leer ahí en el libro de Romanos. Ya estamos en el capítulo 8. Algunos hermanos no estuvieron en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6. En el 7 no estuvieron y bueno, se perdieron la enseñanza. Muchas cosas van a entender y otras cosas no pueden entender. Pero si usted tiene preguntas, usted le puede hacer a los diáconos, le puede hacer preguntas, o a las diaconisas, usted puede preguntarle a ellos. Y si ellos no le pueden responder, entonces usted viene al pastor y el pastor también le va a poder responder. Gracias le damos al Señor. Amén. En el capítulo, dijimos, 8 de Romanos. Y entonces habíamos visto nosotros en el libro de Romanos, en el capítulo 8, habíamos visto algo maravilloso. Vimos que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Usted está en Cristo. Ahora está en Cristo. Antes estaba en Adán, ahora está en Cristo. ¿Y qué seguridad tiene su fe? Su fe dice que usted está en Cristo. ¿Por qué?
porque Dios nos puso en Cristo. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el Espíritu Santo nos bautizó en el cuerpo de Cristo? Amén. Estamos bautizados en el cuerpo de Cristo, sumergidos en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, dice eso. Búsquenlo, usted tiene que anotar los versículos para después buscar en su casa. Entonces dice que por un bautismo todos fuimos bautizados en un cuerpo, dice. Y es en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Según Efesios capítulo 1, versículo 22. El cuerpo de Cristo, dice, es la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahora estamos bautizados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Vio? O sea, pertenecemos ahí, a eso. Entonces estamos en Cristo. Y cuando nosotros estamos en Cristo, ninguna condenación hay, dice. ¿Por qué? Porque la iglesia le va a enseñar a no pecar, a no vivir una vida en la carne, a no vivir una vida en base a los pensamientos ni a los sentimientos, sino que le va a enseñar a vivir una vida en base a lo que la palabra de Dios dice. Nosotros ahora vivimos por la palabra. La palabra dice que tenemos que vivir así y nosotros nos sometemos a esa dirección que la palabra nos va dando, ¿no? Y la enseñanza es para todo, para el pastor, para la esposa del pastor, para todos los ministros, para todos. Ahí tenemos que entrar dentro de la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos gobierna a todos, ¿no? No hay que alguien está sobre la palabra. Todos estamos debajo del gobierno de la palabra de Dios. Entonces la palabra dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, nosotros por la fe andamos en el Espíritu, no conforme a la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya hemos visto eso, que la ley del Espíritu es mayor que la ley del pecado. ¿Qué es la ley? La ley es poder. No, la ley tiene poder para condenar. La ley tiene poder para matar. No, la ley tiene poder. Bueno, cuando acá dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, decía, el poder de Cristo es mayor que el poder del pecado. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Creer. ¿Por qué tengo que creer? Porque la palabra de Dios lo dice. Entonces eso es vivir por fe. Yo creo lo que la Biblia dice. La Biblia dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Me libró, no dice que me va a librar. Me libró del poder del pecado. Quiere decir que la ley del Espíritu de vida, es decir, la vida de Cristo, me liberó a mí del poder del pecado y de la muerte. Y yo tengo que creer. Ya lo hemos visto en el capítulo 6. ¿De qué manera fuimos libertados del poder del pecado y de la muerte? Ya fuimos al capítulo 6, vimos que la manera en que Dios nos liberó del pecado y de la muerte fue destruyendo al cuerpo del pecado y al hombre viejo. Destruyó. Y ahora somos una nueva creación. Ya no somos pecadores, ahora somos hijos de Dios. Bueno, pero tenemos una carne, un cuerpo de carne lleno de deseos. Anhela, desea. ¿Qué desea la carne? Todo lo que no está permitido. La carne desea lo que está en el mundo. Desea la música, las fiestas, todo lo que está en el mundo, la orgía, todo lo que está en el mundo, desea la carne. Y eso está acá. Bueno, entonces nosotros, ahora, como dice en Romanos capítulo 6, versículo 11, anótelo, 6:11, dice así también, consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. ¿No? ¿Por qué? Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas cuando vive, vive para Dios. Entonces nosotros ahora tenemos que creer que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del poder del pecado y de la muerte. Que la vida de Cristo es más poderosa que la vida
que el pecado y que la muerte. Es más, ¿por qué? Porque Cristo le venció. Ahora, lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Quiere decir que cuando dice que Dios condenó el pecado en la carne, quiere decir que lo mató al pecado, lo condenó a muerte. Entonces, ¿dónde condenó Dios el pecado? En la carne de su Hijo. Amén. Es decir que, porque todos los pecados, como dice Romanos capítulo 5, verso 21, dice la palabra, para que así como el pecado reinó para muerte, así también reine la gracia, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. En el 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Dónde abundó el pecado? En la cruz. ¿Por qué? Porque Jesucristo llevó el pecado de todos los hombres. Él cargó con el pecado suyo y mi pecado en la cruz. Ahí abundó el pecado, pero en ese lugar abundó la gracia. Abundó el amor de Dios. La vida de Dios fue mayor que el pecado. Por eso Jesús venció al pecado. Porque si Jesús no hubiera vencido al pecado, Él nunca hubiera resucitado. Pero la resurrección de Cristo nos hace saber a nosotros que Jesús venció. ¿Cómo sabemos que Jesús venció? Porque Jesús resucitó, ¿no? Y la Biblia dice que Jesús resucitó. Y yo creo que Jesús resucitó. ¿Y usted qué cree? ¿Resucitó o no? Amén. Jesús resucitó. Y ahora, ¿por qué sabemos que Jesús resucitó? Porque Jesús ahora vive en nosotros. Un muerto no puede vivir en nosotros. Tiene que vivir una persona que vive. En nosotros vive alguien que está vivo. Jesús está vivo. Y nosotros vivimos por medio de Jesús. No por medio de la carne ya ahora, sino por medio de la vida de Dios. La vida de Jesús. Entonces dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. El pecado fue condenado, fue destruido. El pecado, no los pecados. El pecado era como un amo, como un señor, como un rey soberano sobre nosotros. Ese fue destronado. Ya el pecado no tiene más autoridad sobre nosotros. El pecado ya no nos puede gobernar a nosotros. Porque ahora tenemos una ley superior a la ley del pecado y de la muerte, que es la ley de vida en Cristo Jesús. Bueno. Ahora, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, más los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Nosotros de qué somos? ¿De la carne o del Espíritu? Del Espíritu. Entonces pensamos en las cosas del Espíritu. Amén. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. No tenemos que ocuparnos de la carne, porque la carne produce muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿No? Ocuparse del propósito de la carne es muerte, pero el propósito del Espíritu es vida y paz. Cuando nosotros nos ocupamos del Espíritu, ¿qué es el Espíritu? Es la vida de Dios que tenemos adentro. Cuando nosotros nos ocupamos de esa vida, entonces tenemos paz. Porque esa vida nos transmite paz, tranquilidad, gozo. ¿Vio? Pero si nos ocupamos de la carne siempre está insatisfecha, siempre está ansiosa, siempre quiere más. Y eso no nos trae paz, nos trae angustia. Por eso nosotros ya vivimos la carne. ¿Cuándo vivimos la carne? Cuando no conocíamos a Dios. Vivíamos la carne. ¿Y qué vida vivíamos nosotros? ¿Qué cosas hacíamos nosotros? Ahí en el capítulo 6, versículo
21. Pero ¿qué fruto teníais? Capítulo 6 de Romanos, versículo 21. Porque cuando erais esclavo, en el 20, porque cuando erais esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas a las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella era muerte. Antes vivíamos en la carne y ¿qué vida llevábamos? Una vida de tristeza, de dolor, de enfermedades, de desengaño, una vida insatisfecha. Bueno, ya sabemos entonces lo que es vivir en la carne, ¿no? Usted ya sabe eso. En borrachera algunos, en vicio otros, en lujurias, en tantas cosas. Y todo eso no nos hizo felices a nosotros. Cuando vivíamos en la carne éramos atormentados por esa vida. Entonces, ¿por qué vinimos a Jesús? Si esa vida nos hacía felices, ¿por qué vinimos a Jesús? ¿No hubiéramos quedado allá? No, pero justamente porque en esa vida nosotros no teníamos felicidad, gozo, paz. Por eso vinimos a Jesús, para encontrar todas esas cosas. Y Jesús tiene todas esas cosas para nosotros, porque la palabra de Dios dice, ¿no? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, ahora no tenemos que ocupar del espíritu, no de la carne, ¿no? Alabado sea el Señor. Porque no queremos nosotros saber nada con el mundo, ni con la carne, ni con el diablo. Ya estuvimos ahí ya y fuimos infelices. Pero ahora hemos experimentado la vida del Espíritu y la vida del Espíritu es paz y es gozo. No, tenemos problemas, situaciones, pero contamos con el Señor para todo. Pero por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, los designios son los propósitos. Los propósitos de la carne son enemistad contra Dios. La carne y el espíritu son enemigos. Es como Dios y el diablo. Nosotros si vivimos la carne nos constituimos enemigos de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Acá pondría yo ni tampoco quiere. La carne no quiere sujetarse al espíritu. No se quiere sujetar a Dios la carne. Por eso lo que tenemos que enseñar a los hermanos en la iglesia es que no vivan en la carne, porque si viven en la carne nunca van a estar de acuerdo con Dios, nunca van a estar de acuerdo con los espirituales, van a estar siempre en desacuerdo, ¿no? Y ahí va a entrar una contienda, una división. Por eso, usted experimente vivir en el espíritu y va a ver lo que se siente, ¿no? La paz, el gozo que se siente en su corazón. Pero si usted no lo experimenta, eso usted, por más que yo se lo diga, eso no tiene ningún valor. Usted lo tiene que experimentar. Tiene que decir, Señor, yo quiero vivir una vida espiritual. Quiero vivir, Señor, por tu palabra. No quiero vivir en el Espíritu es ser guiado por el Espíritu. No, como vamos a leer. En el 10. En el 9. Mas vosotros no vivís en la carne, sino según el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora usted, mírese. ¿Mora el Espíritu de Dios en usted? ¿El Espíritu Santo está en usted? Usted tiene que mirarse. Ahora yo veo que soy un pecador. No, el Espíritu Santo dice que no. Que nosotros no somos pecadores, que nosotros somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios no son pecadores. Amén. Los pecadores son aquellos que no tienen el Espíritu, que no tienen el Espíritu de Dios. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Entonces por eso somos hijos de Dios. Entonces nos miramos. ¿Cómo es que llegamos a tener el Espíritu de Dios? Bueno, llegamos a tener el Espíritu de Dios según lo que dice ahí en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.
Usted está unido al Señor, ¿no? ¿Cómo se unió a Él? Por la fe, porque creyó. Entonces, cuando usted se unió al Señor, entonces el Espíritu de Dios se unió con usted. Ahora el Espíritu de Dios está en usted. ¿Por qué? Porque usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, ahora el Espíritu de Dios está en usted, pero el diablo le va a llevar a usted a dudar. ¿Cómo le lleva el diablo a dudar de que usted no tiene el Espíritu? Y le provoca a que usted caiga en un pecado, en un error. Y entonces ves que si tuviera el Espíritu de Dios, vos no estarías haciendo lo que está haciendo. Pero usted, aún así, usted tiene que decir, no, Satanás, tú me tentaste y yo caí, pero el Espíritu de Dios está en mí igual. Ahora entiendo que si no tuviera el Espíritu de Dios, entonces vos no me harías caer, pero vos me hiciste caer para hacerme dudar a mí. Porque Él quiere que nosotros dudemos. ¿Cómo vencemos la duda? Con la fe. La única manera de vencer la duda es con la fe. Entonces nosotros tenemos el Espíritu de Dios, porque recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque nos hemos unido al Señor y ahora somos un espíritu con Él. El Espíritu de Dios se unió a nuestro espíritu. Usted eso tiene que creerlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. No porque lo dice el pastor, sino porque lo dice la palabra de Dios. Entonces ahora vemos ahí en el capítulo 8 del libro de Romanos. Y dice así: el 9, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Vio? Y nosotros a esta pregunta que le decimos, el Espíritu de Dios mora en nosotros, por la fe. Por la fe el Espíritu Santo está en nosotros. Por la fe el Espíritu de Cristo está en nosotros, está acá adentro. Porque nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a nosotros a vivir en la carne, sino que nos va a llevar a vivir en el Espíritu. ¿Cómo hace el Espíritu para que nosotros vivamos en el Espíritu? Nos revela, nos da conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De lo que nosotros somos. ¿Qué somos nosotros? Somos hijos de Dios, nacidos de Dios. Somos espirituales, ya no somos carnales. No somos pecadores nosotros. Nosotros somos santos. Somos apartados del pecado. Eso dice Dios en su palabra. Entonces nosotros tenemos que creer. Eso es fe. El justo por la fe vivirá. Yo creo lo que Dios dice, que nosotros somos espirituales, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero nosotros somos de Él, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor Jesús está en nosotros. Porque si no, ¿cómo nosotros podemos entender la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros podemos querer vivir una vida en santidad? ¿Cómo queremos nosotros venir a la iglesia? Todo eso se logra porque tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. La gente que no tiene el Espíritu de Dios no quiere venir a la iglesia. Usted le dice, vení, vamos a la iglesia. No, yo no quiero saber nada con eso. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios, pero cuando reciben el Espíritu de Dios quieren venir a la iglesia. Quieren escuchar la palabra de Dios, la enseñanza. Pero si Cristo está en vosotros, en el capítulo 8-10 de Romanos, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Entonces ahora está Cristo en nosotros y el cuerpo está muerto. ¿Muerto para qué? Para el pecado. Porque Cristo nunca nos va a llevar a pecar a nosotros. Nunca nos va a llevar a pecar. Siempre nos va a llevar a no pecar. Pero cada vez, cuanto menos pecamos, la vida de Cristo se hace más grande en nosotros. Cuando pecamos, la vida de Cristo se hace pequeñita en nosotros. Es una forma de decir, ¿no? Pero necesitamos no pecar más. ¿Por qué? Porque el pecado trae muerte, porque el pecado trae tristeza, dolor. Entonces, yo no quiero pecar más. Entonces tengo que dejar que la vida de Dios
de Cristo sea más grande. La vida de Cristo se hace más grande cuando yo dejo de pecar. Por eso dice el 11. El 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de la verdad está muerto, es la justicia. Bueno, nosotros ahora vivimos en el Espíritu, no en la carne. No vivimos en el cuerpo, vivimos en el Espíritu. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu significa vivir en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mis palabras son espíritu y son vida. Yo vivo en el Espíritu, en la palabra. La palabra me enseña y yo obedezco a la palabra. Y el obedecer a la palabra me lleva a manifestar una vida de justicia, una vida sin pecado, una vida que no tiene relación con este mundo, con la carne ni con el diablo, una vida de justicia. Pero para eso yo tengo que vivir en el Espíritu, en la palabra. Tengo que obedecer a la palabra de Dios. Por eso usted no tiene que perder años de su juventud. Si usted viene a la iglesia en su juventud, aproveche y crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque con esta palabra después usted se va a tener que casar, formar un matrimonio. Después con esta palabra va a tener que enseñar a sus hijos, con esta palabra. Después con esta palabra usted va a tener que formar su hogar. Va a tener que relacionarse con personas que sean de bendición, todo con la palabra. Va a dejar de ser madre para convertirse en abuela o en abuelo y va a necesitar la palabra para enseñarle a sus nietos. La palabra nos acompaña toda la vida. ¿Vio? Cuanto más conocimiento de la palabra, menos errores voy a cometer. Si no tengo conocimiento de la palabra, entonces voy a cometer errores. Y eso me van a costar muy caro. Como le costó a muchos hermanos. Muchos hermanos se casaron con personas que no eran creyentes. ¿Y qué pasó? Un desastre su matrimonio. Separaciones, divorcios y tantas cosas. ¿No? Pero cuando yo me casé con el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando llegué al camino del Señor. Llegué siendo muy joven, soltero. Y estuve 18 años, póngale que llegué a los 18 años al camino del Señor y me casé a los 38 años. 20 años después. Porque yo no me quería casar con cualquier persona, yo me quería casar con una hija de Dios. Yo decía, Señor, tú me vas a preparar, tú me vas a preparar. Y bueno, los hermanos me buscaban del mundo. Y yo del mundo no quiero, yo quiero una hija de Dios. Y bueno, Dios me dio mi esposa y gracias a Dios. Y gracias a Dios que formamos un hogar, una familia y así. Y hoy tenemos la iglesia en nuestra casa, fíjese. Por eso, porque la voluntad de Dios dice cómo andarán juntos dos que no estén de acuerdo. Y dice que no se pueden juntar la luz con las tinieblas. No se pueden juntar. Y nosotros somos luz, y los del mundo son tinieblas. ¿Y cómo usted se va a ir a casar con una persona que pertenece a la tiniebla? Y así, por eso, cuanto más conocimiento de la palabra, menos errores va a cometer en su vida. En su vida como joven, en su vida como madre, en su vida como abuela, en su vida como suegra, en su vida como joven, como padre, como esposo. No hay que cometer errores. La única manera de no cometer errores es viviendo una vida en el Espíritu, en la palabra. Hay que vivir en la palabra, obedecer la palabra, no apurarse, no hay que apurarse para crecer. Dios dice, por más que uno trate de crecer una estatura, no va a crecer, sino que Dios le da el crecimiento, dice. Si por más que uno quiere tener el pelo blanco, no lo va a tener, ahora sí, porque ahora se tiñen ahora. Se tiñen ahora, se pueden teñir. Bueno, pero si no le daba la edad nomás, la edad daba el pelo blanco, pero ahora hay pintura. Bueno, dice así que el 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos, dice, le dará vida a vuestros cuerpos, mortales, por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, que ahora mora el Espíritu de Dios en nosotros. Y el Espíritu de Dios le va a dar vida a nuestro cuerpo. Vida, le va a dar vida, salud.
bienestar. El Espíritu Santo le da salud al cuerpo, le da bienestar. Cuando el Espíritu Santo tiene libertad en nuestro cuerpo, entonces Él come todo lo que no está de su agrado. Él destruye las enfermedades, destruye todo. Lo que daña nuestra salud, Él lo destruye. Porque Él es la vida de nuestro cuerpo, es el Espíritu ahora. ¿Vio? Aún cuando somos hijos de Dios, pero si un hijo de Dios peca, entonces la muerte le destruye el cuerpo. Y por eso nosotros como hijos de Dios no tenemos que pecar. Porque si pecamos, la paga del pecado es la muerte, la destrucción de nuestro cuerpo. Creo que eso dice Gálatas capítulo 5, ¿no? Cuando lucha antes de 5.1 o versículo 2 o 3 por ahí. ¿Vio? Nosotros tenemos que vivir en el Espíritu, en la palabra, obedeciendo la palabra de Dios, siempre. No a veces, siempre tiene que obedecer. Usted quiere ser feliz, tiene que vivir una vida en el Espíritu. ¿No? Si ya probamos lo que es el mundo, ya probamos lo que es la fiesta del mundo, la carne, el pecado, ¿y qué trajo eso a nosotros? Angustia, dolor, quebranto, amargura. ¿Y cuántos años estuvimos ahí? Muchos años. Ahora Cristo nos hizo libres de eso. Nos hizo libres de la muerte y del pecado. ¿Y nosotros vamos a volver ahí? ¿Cómo vamos a volver ahí? No podemos volver, entonces no somos inteligentes. Entonces somos tontos. Pero nosotros no somos tontos, nosotros tenemos entendimiento. Amén. Porque Dios nos hace entender. Gracias, Señor. ¿Volver nuevamente al mundo? Sí, el Señor me sacó de allá. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo voy a volver a lo que antes me destruyó? ¿No? A lo que antes me maltrató. No. Y ahora tengo a alguien que me ama, alguien que se preocupa por mí, y yo voy a despreciar a este que me ama y se preocupa por mí y me da todo lo que necesito para ir otra vez al que me hizo la vida imposible. Eso no puede ser. Nadie hace eso. Entonces, así que hermanos, ¿lo contaste, Nico? 6.23 de Romano. 6.23. Fíjese lo que dice. ¿De qué? De Romano. Porque la paga del pecado es muerte. No. Gálatas, Nico. Dice, fíjate el versículo 12 de capítulo 8 de Romanos. Así que hermanos, deudores somos a la carne. Perdón, así que hermanos, deudores somos, no a la carne. No a la carne. A ver qué dice Felipe. 5:1 de Gálatas dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No. ¿No? Bueno, ¿Qué versículo es? ese dice que el pecado produce corrupción y muerte. Así que hermanos, somos deudores no a la carne, ¿vio? No somos deudores a la carne nosotros. La carne nos hace sentir cosas. La carne nos hace sentir que la vida de este mundo es muy linda, muy hermosa, ¿no? Que tomar vino y emborracharse es lo mejor que hay. Que ir a las fiestas, bailar, ponerse ropa que provoquen de una manera deshonesta, es lo mejor que hay. La carne nos hace sentir eso. Pero nosotros no somos deudores a la carne, ¿no? Porque la carne nos maltrató. No, fue como aquel esposo que nos maltrató, nos golpeó. No, sino que nosotros somos deudores al Espíritu. Porque si vivimos conforme a la carne, dice el versículo 13, si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviréis. ¿Vio? Si por la palabra, nosotros por la palabra tenemos que hacer morir las obras de la carne, por la palabra, pero también dice, si el Espíritu de Cristo, quiere decir, si nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu de Cristo, por medio de la vida de Cristo que está en nosotros. La carne es nuestro enemigo. Nuestro primer enemigo es la carne. No es el diablo ni el mundo. Lo primero que tenemos que vencer es la carne.
Pero nosotros no lo vencemos, sino que Dios lo venció por nosotros. Porque la carne fue vencida en la cruz. Cristo venció la carne. Él destruyó el cuerpo del pecado. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ya no tenemos un cuerpo de pecado ahora. Este no es cuerpo de pecado. Este es un vaso que contiene un tesoro. Y esa es la vida de Dios. Entonces, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice. Pues no habéis recibido, dice. El 14. Porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Veo todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Nosotros ahora somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trae a la iglesia. El Espíritu Santo nos lleva a comportarnos como es digno del Señor. El Espíritu Santo nos separa a nosotros del mundo y de la carne. Y si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, entonces somos hijos de Dios. ¿Yo? Entonces, yo soy un hijo de Dios, dice una persona. Pero usted lo que ve es que está viviendo en la carne. Y entonces usted tiene que desconfiar. Porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no le va a llevar a vivir en la carne. Vení, vamos a jugar un truquito. Mientras que esperamos acá, vamos a jugar las cartas. No, disculpame, yo no juego las cartas. Esas son cosas que Dios no nos permite hacer. ¿Por qué? Porque esos son juegos de azar. A veces se juega por plata y de ahí vienen todo. Hasta la muerte viene por ahí. Bueno, el Espíritu de Dios. Si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, es decir, por la palabra y por el Espíritu de Dios que está en nosotros, entonces somos hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Nosotros no somos esclavos de la carne para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de calidad de hijos. Acá dice de adopción, pero la palabra correcta es calidad de hijos. ¿No? Hemos recibido el espíritu de hijos. Nosotros ahora somos hijos, no adoptados, como dice. Acá la traducción está mal, porque acá dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Nosotros no fuimos adoptados. Nosotros nacimos como hijos de Dios. Dios nos ve como hijos suyos, no como hijos adoptados, sino como hijos legítimos. ¿No? Entonces dice, habéis recibido el espíritu de calidad de hijo, por lo cual clamamos, Padre, Padre, Padre querido, Padre amoroso. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora usted pregúntele a su espíritu que está dentro suyo, ¿soy un hijo de Dios? Y el espíritu le va a decir amén. Amén, gloria a Dios. Usted es un hijo, una hija de Dios, porque usted tiene el espíritu de Dios adentro suyo. No somos hijos de Dios porque nos portamos bien, porque hay gente que no tiene el nuevo nacimiento, hay gente que no son cristianos que se portan bien. No todo el que está en el mundo se porta mal. Hay gente que se porta mejor que los cristianos algunos, pero no por eso son hijos de Dios. La conducta no nos hace hijos de Dios, sino que como somos hijos de Dios tenemos buena conducta. Amén. Primero va la calidad de hijo, primero somos hijos de Dios y después nos portamos bien. No es que nos portamos bien para llegar a ser hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Somos hijos de Dios primero. Por eso dice el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo temor, sino habéis recibido el espíritu de calidad de hijos, por la cual clamamos Padre, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu. Y si hijos, también herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Es decir, que nosotros heredamos todo lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Y heredamos con Cristo. Sin Cristo no podemos heredar. Coherederos con Cristo. Si es que padecemos, a la herencia viene por el sufrimiento. Bueno, ¿por qué sufrimos? Porque el mundo nos desprecia. Sufrimos porque el diablo nos tienta. Sufrimos porque mantenemos firme nuestra fe.
Sufrimos porque no estamos dispuestos a negar lo que somos nosotros. Somos cristianos, somos hijos de Dios, somos santos, ¿no? Porque nacimos de un Dios santo. Entonces eso nos trae sufrimiento, porque el mundo nos persigue por lo que nosotros creemos, ¿no? Nos persigue y eso nos trae sufrimiento. Pero no tenemos que ver el sufrimiento, sino que nosotros tenemos que ver la recompensa, porque dice, y si hijos también herederos, tenemos que ver la herencia, heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto de sufrir por Cristo, por causa de vivir una vida en el Espíritu, nos trae sufrimiento, pero esto nos va a llevar a la gloria. A la gloria. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, porque ahora estamos afligidos porque muchas veces tenemos que perder amistades, a veces perdemos parientes, amigos, que amamos, padre, madre, que amamos mucho, por causa de nuestra fe. Y a veces tenemos que sufrir esas pérdidas, y eso trae aflicción, trae tristeza. No sufrimos por causa de que pecamos. No, nosotros no podemos sufrir por causa de que pecamos porque nosotros ya no pecamos más. Amén. No, sino que sufrimos por causa del nombre del Señor. Por causa de que queremos vivir una vida santa. Por causa de que queremos vivir una vida espiritual. Eso trae sufrimiento. Porque el mundo no quiere vivir una vida espiritual. Pero, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que a nosotros ha de manifestarse. Tenemos que poner siempre la vista en la recompensa. Nosotros no tenemos que tener la vista puesta en el dolor, sino en lo que Dios nos va a dar a nosotros. Jesús, cuando estaba en la cruz, dice que fue puesto delante de él el galardón. Cuando él estaba crucificado, dice que Dios le puso el galardón que él iba a recibir después de que él iba a resucitar. Y dice que por ese galardón él sufrió. Amén. Y murió. ¿Y quién era ese galardón? Ese galardón éramos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Era la iglesia. Él nos vio a nosotros antes de que se formara la iglesia. Y Él nos conocía a nosotros antes de que se formara el mundo, ya nos conocía. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en Cristo, como una nueva creación. Él sabía que Él iba a traer una nueva creación a este mundo que antes no existía. Esa nueva creación era hombres que iban a contener a Dios dentro de su cuerpo. Antes de la cruz no había nadie que podía contener a Dios dentro de su cuerpo. Por eso dice, y vendremos a vosotros y haremos morada en vosotros. Eso decía de Él mismo y del Padre. Entonces nosotros somos el galardón que Cristo recibió. Fíjese, nosotros un galardón, sí, pero tuvimos que pasar por la sangre. Tuvimos que ser limpiados, santificados, tuvimos que tener un nuevo nacimiento. Ya vamos a hablar sobre eso. Pues tengo por cierto que las aflicciones del 19, porque el anhelo ardiente de la creación, ¿no? Fíjese, el anhelo ardiente, anhelar, vio ansiosamente, el anhelo ansioso, ardiente de la creación. ¿De qué creación? De las plantas, de los animales, de los que viven en el océano, de los que vuelan en el cielo, de los que están debajo de la tierra. El anhelo ardiente de la creación, de todo lo que Dios creó, de los ríos. El anhelo ardiente de la creación, dice, es aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Ellos están esperando. ¿Qué están esperando? Nuestra manifestación gloriosa. Amén. Gloria a Dios. Ellos están esperando que nosotros recibamos nuestro cuerpo resucitado y glorificado para que ellos también puedan ser glorificados, puedan mostrar su gloria. Porque la rosa más hermosa que hay en este mundo está en estado de caída. La hermosura que ella manifiesta es una hermosura que no es tal. Si ella manifestara la verdadera hermosura, nosotros nos quedaríamos con la boca abierta.
¿no? Los ríos que a veces nos parecen tan hermosos, ¿no? Los valles que parecen que están hermosos, todo eso, sin embargo, eso está en estado caído por el pecado de Adán. Pero algún día todo eso se va a manifestar, como Dios lo creó en el principio, o antes, ¿no? Y la gloria de la creación se va a manifestar cuando nosotros seamos manifestados como hijos de Dios. Primero tenemos que manifestar nosotros la gloria, después la manifiesta la creación. Por eso dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, ¿vio? Fue sujeta a vanidad. Quiere decir que la hermosura que tiene la creación no es nada. Pero ¿cómo no va a ser nada usted? Porque no conoce el vallecito allá en mi provincia. Sí, debe ser muy hermoso, pero ese vallecito que es tan hermoso y precioso, está esperando la manifestación gloriosa de nosotros, para que ellos puedan mostrar su verdadera hermosura. La hermosura que tuvieron antes, en el principio de la creación del mundo. Dice, no porque la creación fue sujeta a la vanidad, no por su propia cuenta o por su propia voluntad, ellos no se sometieron a eso, a la vanidad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios la sujetó en esperanza. Por causa del pecado de Adán, Dios tuvo que sujetar la creación a vanidad. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Vio que en la creación algo lindo se corrompe. Algo hermoso se echa a perder. No dura para siempre en la naturaleza. ¿No? La flor más hermosa se marchita. ¿No? El río más transparente se ensucia. Y así, se corrompe, todo se corrompe. ¿Por qué dice? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Todo se corrompe. Por causa del pecado que Adán cometió. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fíjese cuánta hermosura va a haber en este mundo. En este mundo va a haber una hermosura tan grande, tan inmensamente grande, y nosotros vamos a estar acá. Vamos a venir con Cristo, vamos a reinar con Cristo, no por 1000 años, sino para siempre jamás. Y eso es por lo cual nosotros vivimos una vida espiritual. Eso es porque no vivimos la vida que ahora tenemos en la carne, porque la esperanza que tenemos. Porque ¿cuánto podemos vivir en la carne? 40 años. Después viene la vejez y después viene la muerte. Pero la vida que nos espera con Cristo es eterna. Porque sabemos que toda la creación gime, da un grito de dolor. Gemir significa dar un grito de dolor, de angustia. Porque toda la creación gime, a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Bueno, las que son mujeres saben lo que se siente. Yo no sé lo que es el dolor de parto. Gracias a Dios. Yo tal vez me pierdo muchas cosas, no sé. Pero las mujeres dicen un dolor de parto. Terrible debe ser eso. Yo si fuera mujer no tendría hijos nunca. Por el miedo que me daría eso. Sin embargo, hay mujeres que tienen 12 hijos, 16 hijos, fíjese. Y no solo ellas, sino que también nosotros mismos estamos gimiendo, estamos llenos de dolor, ¿no? Y no solo ellas, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Gemimos, sufrimos nosotros, acá adentro de este cuerpo. ¿Por qué? Porque este cuerpo se echa a perder, este cuerpo se enferma, este cuerpo se debilita. Y gemimos nosotros, porque nosotros no somos así. Nosotros somos seres espirituales. Amén. Que nunca nos enfermamos, que nunca envejecemos. Pero sin embargo, no se ve eso en nosotros. Se ve la corrupción por el pecado de Adán. Pero queremos manifestar la glorificación, la gloria en la cual nosotros nos ha metido el Señor por causa del nuevo nacimiento. Entonces gemimos dentro de nosotros. No, yo quiero correr, no quiero estar ahí como un viejito ahí. No, yo quiero correr, saltar, pero no me lo permite el cuerpo. Gemimos dentro de nosotros mismos, dice.
esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Vio? Nuestro cuerpo va a ser redimido, va a ser cambiado así, en un abrir y cerrar de ojos. De golpe vamos a tener otro cuerpo, un cuerpo de gloria, un cuerpo que no se envejece, que no se enferma, un cuerpo que no muere, en un abrir y cerrar de ojos así. Porque en esperanza fuimos salvos, ¿vio? Fuimos salvos en esperanza, porque la salvación empieza cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador y termina cuando nosotros recibamos nuestro cuerpo resucitado y glorificado. Ahí termina la salvación. No es que usted es salvo, enteramente salvo. Somos salvos en nuestro espíritu. Ahora está siendo salvada nuestra alma para que pueda ser depositada en un cuerpo espiritual. Bueno, eso lo vamos a explicar otro día. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que se ve, ¿a qué esperamos? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Tenemos paciencia. El Señor algún día va a venir y nos va a llevar con Él. Y esa esperanza a nosotros nos lleva a vivir en el Espíritu, nos lleva a vivir en oración, nos lleva a vivir en la vida de la iglesia. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Somos débiles, pero tenemos el Espíritu que nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, no sabemos cómo pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Vio? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a su voluntad, conforme a la voluntad de Dios, Él intercede por nosotros, por los santos. Hasta aquí nomás, hermano. Es muy largo el capítulo 8. Después, el miércoles que viene, vamos a tocar la última parte del capítulo 8. Espero que esta palabra, hermano, le haya traído gozo a su corazón. Fortaleza espiritual. Amén, gloria a Dios. Espero que usted se haya alimentado y diga, estoy demasiado empachado de tanto de lo que recibo. Bueno, ahora, usted sabe que la oveja tiene 2 estómagos. Bueno, ahora comimos. La oveja come y eso primero le amontona en el primer estómago. Después se va, baja una planta y se echa y trae la comida que comió, la trae a la boca y la empieza a rumiar. Así nosotros, usted hoy comió demasiado de la palabra de Dios. Hermano, ya me cansé, estoy harto. Bueno, ahora usted se va con la palabra que escuchó y ruméela en su casa. Empiece usted a ver, ¿qué dijo el pastor? Voy a orar a Dios también. Señor, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame, yo quiero aprender. Señor, ¿qué es eso de recibir un cuerpo resucitado y glorificado? ¿Qué es eso, Señor, de que la naturaleza está gimiendo? ¿Qué es eso de que la naturaleza está en vanidad? Todo eso usted se pregunta cuando estudia y Dios le va a responder todas las preguntas que usted tiene. ¿Cree usted en eso? Amén. Amén. Invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a levantar la ofrenda. Bellas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra que tú nos has hablado. Señor, te pido que tú le hagas entender a cada hermano, a cada hermana, todo lo que se ha expuesto, Señor. Bendice grandemente, Señor. Bendice la vida de cada uno de ellos, que puedan alcanzar el entendimiento, la luz de tu palabra. Señor, gracias por la esperanza a la cual tú nos has llamado. Gracias, Señor, te damos, Señor, por esta gracia maravillosa, preciosa, sublime, Señor.
Gracias, Señor, porque hubo un hombre, Señor, que se sometió a tu voluntad, Señor. Y por medio de esa voluntad nosotros hemos alcanzado todo. Y todavía nos falta alcanzar mucho más. Pero tú nos seguirás llevando, Señor. Bendícelo, Señor, a los hermanos y hermanas que van a volver a sus casas. Bendícelos, guárdalos, protégelos. Que tus ángeles, Señor, los acompañen y los guarden. Y bendice a todos aquel que declaró su fe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano. La reunión ha terminado.